Cuando tenía 56 años, a mi madre le diagnosticaron cáncer de mama. La enfermedad se había apoderado de su cuerpo y le advirtieron que su tratamiento sería complejo y brutal. Su pronóstico fue desalentador desde el principio. Su lucha contra el cáncer, desde el bulto que encontró primero bajo el brazo hasta su propagación al páncreas, fue difícil para ella y aterradora para mí. Según los médicos, solo le quedaban unos meses de vida. Aún así, me obstiné en intentar animarla, y fingí que la pesadilla pasaría. Un colega mío dijo una vez que yo estaba en el límite del continuo del optimismo. Tal vez sea una forma educada de decir que estaba en estado de negación. No creo en la negación, pero hablaré más sobre eso más adelante. Entonces, ocurrió lo más sorprendente. El cáncer de mi madre desapareció. Al principio, todos estábamos muy contentos, pero pronto me di cuenta de lo mucho que le había afectado el tratamiento. Como no se suponía que sobreviviera, los médicos no se habían preocupado por su vida después del cáncer. Como no le habían hecho ejercicios con las extremidades mientras estuvo en el hospital, estaba demasiado débil para caminar cuando regresó a casa y estaba confinada a una silla de ruedas, lo que la hacía sentir aún menos saludable. Me sorprendió la forma en que la gente la trataba. Mientras que yo veía la recuperación de mi madre como un testimonio de su fortaleza, todos los demás solo veían su persistente debilidad. A sus ojos, ella seguía enferma, aferrándose a la vida. Supusieron que el cáncer volvería y que pronto tendría que volver al hospital. Tenían razón. En 9 meses, el cáncer apareció y ella entró en coma. Tenía 57 años cuando murió. Muchas ideas sobre el cáncer, incluido su tratamiento, han cambiado con el paso de los años. Ahora se lo considera más a menudo una enfermedad crónica, no la temida e indecible sentencia de muerte que era hace décadas. Las salas de oncología pueden contar con nutricionistas en el personal, junto con trabajadores sociales para atender las necesidades emocionales, pero algunas cosas no han cambiado, y el cáncer todavía se trata predominantemente como una enfermedad en la que la psicología de la persona no es tan importante como las intervenciones médicas. Sin embargo, los diagnósticos, aunque útiles, dirigen la atención solo a una fracción de la experiencia vivida. El contexto influye en nuestras respuestas físicas, pero a menudo el mundo médico y nosotros mismos lo pasamos por alto. Pude ver cómo esto afectó dramáticamente el estado mental de mi madre. Vi cómo el mundo de la medicina le arrebató su sentido de control, cómo la hizo sentir enferma y débil incluso cuando el cáncer había desaparecido. Vi cómo el diagnóstico se convirtió en una etiqueta que definió la forma en que la trataban los médicos, las enfermeras y las personas fuera del hospital. Mi madre ya no era la mujer vivaz y hermosa que había conocido durante toda mi vida. Era una paciente de cáncer indefensa que esperaba ansiosamente cualquier tratamiento que el mundo médico intentara a continuación. La experiencia de mi madre con el cáncer me convenció de que nuestra forma actual de abordar la salud puede hacer que enfermemos más. Pensar en las causas profundas de su enfermedad resultó ser un punto de inflexión para mi carrera científica y moldeó profundamente la investigación sobre mindfulness que llevé a cabo en las décadas siguientes. La palabra mindfulness se ha vuelto omnipresente desde mis primeros trabajos en la década de 1970. Es difícil abrir un periódico o una revista, o incluso escuchar una entrevista, sin que se utilice la palabra mindful. La mayor parte de este uso presenta el mindfulness como una condición exclusivamente mental, y a menudo relacionada con la práctica de la meditación. Pero el mindfulness, como hemos demostrado mis estudiantes y yo, es en cambio el simple proceso de notar cosas activamente, sin necesidad de meditación. Cuando somos conscientes, notamos cosas que antes no notábamos, y llegamos a ver que no sabíamos las cosas que creíamos saber tan bien como creíamos saberlas. Todo se vuelve interesante y potencialmente útil de una manera nueva. Pero mi uso de la palabra atención plena también se refiere, y esto es importante, a una condición del cuerpo. De hecho, creo que nuestra psicología puede ser el determinante más importante de nuestra salud. No me refiero solo a la armonía entre mente y cuerpo,
Creo que la mente y el cuerpo forman un solo sistema, y cada cambio en el ser humano es esencialmente un cambio a nivel de la mente, es decir, un cambio cognitivo, y del cuerpo, un cambio hormonal, neuronal y/o conductual. Cuando abrimos nuestra mente a esta idea de unidad mente-cuerpo, se hacen realidad nuevas posibilidades para controlar nuestra salud. Hacer uso del poder de un cuerpo consciente está a nuestro alcance. Mi laboratorio en Harvard se centra en los efectos de la unidad mente-cuerpo sobre nuestra salud. No es un laboratorio húmedo donde se analizan sustancias químicas y similares. Es solo una sala, ahora a menudo virtual, donde mis estudiantes, postdoctorados y otros profesores interesados se reúnen para explorar ideas inusuales. Los miembros de mi laboratorio y yo pusimos a prueba por primera vez la idea de la unidad mente-cuerpo, hace más de 40 años en lo que llegó a conocerse como mi estudio en sentido contrario a las agujas del reloj. En ese experimento, hombres mayores vivieron durante una semana como si fueran sus yo más jóvenes. Los alojamos en un retiro que fue reacondicionado para sugerir que el tiempo había retrocedido 20 años. Desde las revistas en la mesa de café hasta los álbumes junto al tocadiscos, desde los platos en los gabinetes de la cocina, hasta los programas disponibles, en cinta de video, en el viejo televisor, todo daba la sensación de que era una época anterior y que los habitantes de la casa eran más jóvenes. También les pedimos a los hombres que se comportaran como versiones más jóvenes de ellos mismos. Es decir, incluso los más mayores y aquellos con movilidad reducida, tenían que llevar su propio equipaje por las escaleras de entrada hasta sus habitaciones. Si eso significaba que tenían que llevar una camisa en lugar de una pieza de equipaje a la vez, que así fuera. Los resultados de esta vida en la máquina del tiempo, de imaginarse a sí mismos siendo sus yo más jóvenes, fueron asombrosos. Los cuerpos de los hombres cambiaron. Su visión, audición, fuerza e incluso apariencia objetiva mejoraron. Los resultados estaban tan en desacuerdo con la visión predominante del dualismo mente-cuerpo y con lo que se creía posible, que no fue sorprendente que algunos no los creyeran. Sin embargo, me sentí tan entusiasmado por este experimento y por la forma en que los resultados demostraron de manera tan elegante la unidad mente-cuerpo, que desde entonces he estado explorando el concepto. Me animé a poner a prueba todo tipo de hipótesis aparentemente extremas relacionadas con él. Desde cómo nuestros pensamientos pueden provocarnos un resfriado, hasta cómo controlan nuestros niveles de insulina y la cantidad de sueño que necesitamos, pasando por cómo pueden proporcionar una cura psicológica para muchas enfermedades crónicas. El objetivo de todo mi trabajo siempre ha sido descubrir la importancia de la psicología para nuestra salud y devolvernos el control sobre nuestro cuerpo. Me he propuesto demostrar que la mente es un determinante primordial de la salud del cuerpo y que unas intervenciones sencillas para cambiar nuestra forma de pensar pueden mejorar drásticamente nuestro bienestar. Tal vez la más importante de ellas sea mi trabajo sobre la atención a la variabilidad de los síntomas, en el que he demostrado que las enfermedades crónicas como la esclerosis múltiple y el Parkinson, así como el dolor crónico, pueden mejorarse con una intervención psicológica. En las páginas siguientes analizaré este modo de pensar, pero para cambiar nuestra mente y poder cambiar nuestro cuerpo, primero tenemos que aclarar algunos conceptos erróneos. Con ese fin, los capítulos 1 a 5 abordan lo que considero cuestiones fundamentales sobre las reglas, el riesgo, la predicción, la toma de decisiones y la comparación social. Si podemos adoptar una nueva perspectiva de estos conceptos, estaremos en el buen camino para ser más conscientes, tener más confianza y estar más empoderados. Mi trabajo demuestra que cuando hacemos estos cambios en nuestra forma de pensar, nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos mejoran, y nuestro estrés disminuye, todo ello al servicio de mejorar nuestra salud.
Los capítulos 6, 7 y 8 exploran las posibilidades para nuestra salud y bienestar, posibilidades a las que antes no nos dábamos cuenta. Basados en la investigación sobre la mente y el cuerpo que yo y otros hemos realizado, estos capítulos trazan un camino hacia una forma diferente de vivir nuestras vidas con un cuerpo consciente y hacia la recuperación de parte de la salud que hemos perdido debido a nuestras viejas formas de pensar. Mi trabajo sobre The Mindful Body ha dado algunos giros inesperados, a veces extraños. En lugar de ignorarlos, me esfuerzo por comprenderlos. Esto me ha llevado a explorar cuestiones como el contagio de la atención plena. Como veremos en el capítulo 9, mis primeras investigaciones sobre el tema sugieren que el mero hecho de estar en presencia de alguien consciente aumenta nuestra propia atención plena, lo que tiene ramificaciones para los bebedores empedernidos e incluso para quienes se encuentran en el espectro del alcohol. También creo que el futuro ofrece la posibilidad de crear una utopía consciente, e imaginar ese futuro nos ayuda a pensar de manera diferente sobre el presente. A lo largo de estas páginas, espero que veas que cada pensamiento que tenemos puede afectar a nuestra salud. De hecho, una mejor salud para todos nosotros puede estar a solo un pensamiento de distancia. Se podría decir que eso está bien con los pinceles, pero no así con la salud. De hecho, cuando se trata de nuestra salud, algunas personas son reacias a cuestionar las reglas creadas por médicos o investigadores. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar su autoridad?, nos preguntamos. Pero es importante recordar que muchas reglas de salud se crearon pensando en personas que eran diferentes a las que somos hoy, en épocas anteriores a ciertos avances médicos, y sin prestar atención a lo mucho que nos diferenciamos unos de otros, y a cómo nosotros mismos seguimos cambiando. Por ejemplo, hace años los medicamentos se probaban principalmente en hombres jóvenes. Estas pruebas arrojaban buenos datos sobre cómo afectaba el medicamento a los hombres jóvenes, pero a menudo resultaban problemáticas para las mujeres mayores, ya que su fisiología es diferente. El medicamento permanece más tiempo en el cuerpo femenino maduro. Ahora, como corresponde, los médicos que prescriben medicamentos tienen en cuenta las diferencias de edad, peso y género cuando fijan las dosis. En la mayoría de los hospitales, se supone que los visitantes deben abandonar el hospital a las 7 de la tarde. ¿En qué datos, si es que había alguno, se basaba esta regla? Les dije a las enfermeras de mi madre que tenía la intención de quedarme tanto tiempo como mi madre quisiera. Ella era más importante para mí que su regla. Tenían 3 opciones: cambiar la regla, mirar para otro lado cuando yo estuviera allí, o lidiar con la conmoción que causaría cada vez que me pidieran que me fuera. Eligieron mirar para otro lado. Cuando crearon la regla de las 7 de la tarde, tal vez pensaron que era lo mejor para los pacientes, tal vez lo mejor para el personal. Pero ahora hay abundante evidencia científica de que el apoyo social es importante para la salud de las personas, por lo que tal vez sea necesario cuestionar la regla. ¿Por qué, entonces, seguimos reglas incluso cuando son arbitrarias y nos frenan? Una razón es que gran parte de nuestro comportamiento está determinado por las etiquetas que nos imponemos a nosotros mismos. En un estudio revelador, el psicólogo social Russell Facio y sus colegas hicieron preguntas a personas que las llevaron a considerar formas en las que eran introvertidas. Por ejemplo, ¿cuándo te estresan las reuniones sociales? O extrovertidas, ¿en qué fiesta fuiste, te divertiste más? Luego se les aplicó una prueba corta conocida como la escala de personalidad introversión-extroversión. Aquellos a quienes se les hicieron preguntas que provocaban extroversión, se vieron a sí mismos como más extrovertidos, mientras que aquellos a quienes se les hicieron preguntas que provocaban introversión, se vieron a sí mismos como más introvertidos. Otras investigaciones han demostrado que preparar a los adultos mayores con estereotipos negativos sobre el envejecimiento condujo a un peor desempeño en una prueba de memoria. Recordar sutilmente a las mujeres su género provocó opiniones más estereotipadas de ellas sobre las habilidades matemáticas de otras mujeres. La buena noticia es que no tiene por qué ser así. Considere la investigación que realicé con una de mis ex alumnas de posgrado, Christelle Newman. Nos interesaba saber si la atención plena, en esencia, el proceso de darse cuenta, puede reducir los efectos limitantes de las normas y el etiquetado.
Para ello, utilizamos el test de asociación implícita, TI, que se basa en el trabajo dirigido por mis colegas Anthony Greenwald y Mazarin Banayi. El TI evalúa si las personas realizan asociaciones subconscientes entre conceptos. En el test, se pide a las personas que clasifiquen imágenes y conceptos, y se mide el tiempo que les lleva a hacerlo. Su investigación mostró que, por ejemplo, si alguien asociaba blanco con bueno y negro con malo, era más lento cuando se le pedía que clasificara imágenes que sugirieran lo opuesto, es decir, que blanco era malo y negro era bueno. Estos tiempos de reacción variables revelan un sesgo implícito. En nuestro estudio, se pidió a las personas que clasificaran las fotos en pilas, y se les indicó que eligieran las categorías para esas pilas por sí mismos. Pero les dimos a algunos participantes la oportunidad de interactuar conscientemente con fotos de miembros del grupo externo, personas con las que no compartían características obvias, antes de realizar la prueba IAT. Si alguien clasifica las imágenes sin pensar, es probable que se decida por las categorías obvias de raza, género y etnia, ya que estas son las etiquetas más fáciles de aplicar. Afroamericanos en esta pila, gente blanca aquí, hombres en esta pila, mujeres en esta. Sin embargo, en nuestra condición de alta atención plena, pedimos a las personas que clasificaran por categorías psicológicas novedosas, como qué tan sociable parecía cada persona, o si estaba sonriendo. También les pedimos a estos participantes que generaran 2 nuevas categorías por su cuenta. Esta breve intervención marcó una gran diferencia. Cuando las personas utilizaron etiquetas conscientes, cuando rompieron las reglas habituales de clasificación, su sesgo racial implícito en el IAT se redujo a la mitad. En otro experimento, los participantes blancos mostraron una mayor empatía cuando se los preparó para ser conscientes. Después de la intervención, pasaron mucho más tiempo escuchando las historias de personas que no eran como ellos. Esta intervención de atención plena funciona porque nos obliga a darnos cuenta de nuestras sorprendentes diferencias, que van más allá de los estereotipos habituales. Como resultado, empezamos a ver a las personas como individuos, y no como miembros de un grupo que se pueden clasificar fácilmente. Ignoramos las etiquetas que nos imponemos a nosotros mismos y las limitaciones que sugieren. No solo podemos reducir los prejuicios aumentando la atención consciente a los miembros del grupo externo, sino que creo que también podemos reducir los prejuicios hacia el grupo externo aumentando la discriminación hacia el grupo interno. En otras palabras, al hacer que las personas se den cuenta de las diferencias entre personas como ellas, llegan a ver lo diferentes que somos unos de otros, y las diferencias con el grupo externo no parecen tan diferentes después de todo. Así como notar las similitudes entre cosas que parecen diferentes es la esencia de la atención plena, también lo es notar las diferencias entre cosas que se consideran similares. Las reglas no están escritas en piedra. De hecho, las leyes, que son aún más firmes, son mutables, y es necesario cuestionarlas en lugar de seguirlas ciegamente. La legalidad no es lo mismo que la moralidad. En el pasado, por ley, las mujeres eran propiedad y la homosexualidad y los matrimonios interraciales estaban prohibidos, al igual que el alcohol durante la prohibición. En 1830, un hombre fue golpeado por tener barba y luego encarcelado por defenderse. Cuando murió 45 años después, las barbas estaban de moda. Incluso, hoy en día, existen leyes en algunas partes de Estados Unidos que son más que extrañas, y que señalan lo absurdo de la adhesión irreflexiva a reglas arbitrarias. Por ejemplo, es ilegal que un burro duerma en una bañera en Arizona, ilegal tener un sofá en el porche de tu casa en Colorado, y es ilegal en Maryland usar camisetas sin mangas en parques públicos. Esta es mi favorita. En Massachusetts es ilegal adivinar el futuro sin licencia. Lo mismo ocurre en otros países. Es ilegal vender chicles en Singapur, llevar tacones en la Acrópolis de Atenas, dar de comer a las palomas en Venecia y quedarse sin gasolina en la autopista en Alemania. Y lo más absurdo es que Polonia ha prohibido usar a Winnie the Pooh como mascota en los patios de recreo y las escuelas porque no lleva pantalones. Una de las mejores maneras de desarrollar una relación consciente con las reglas es recordar que las reglas, ya sean escritas o simplemente entendidas culturalmente, las hacen personas como nosotros. Cuando Adam Grant, ahora profesor en la Wharton School of Business, era alumno mío en Harvard,
Nos propusimos estudiar la construcción social de las reglas y entender mejor por qué ese aspecto social a menudo se descuidaba. Diseñamos experimentos que hicieron que los participantes fueran más conscientes de que las reglas las crean las personas. Predijimos que si hacíamos eso, sería más probable que actuaran en su propio beneficio, incluso si eso significaba ignorar la regla. En uno de nuestros estudios, Adam y yo pedimos a las personas que se imaginaran a sí mismas como pacientes, dándoles distintos grados de detalle sobre la situación. A un grupo le dijimos: imagina que eres un paciente en un hospital. Estás en una vacinilla. Hay una enfermera ocupada afuera de tu habitación. ¿Cuánto tiempo te lleva pedir ayuda? Un segundo escenario fue así. Imagina que eres un paciente en un hospital. Estás en una vacinilla. Hay una enfermera ocupada afuera de tu habitación cuyo nombre es Betty Johnson. ¿Cuánto tiempo te lleva pedir ayuda? La única diferencia entre los dos escenarios es que en el segundo se nombra a la enfermera. Cuando se la nombra, descubrimos que la gente pide ayuda antes. Utilizamos muchos escenarios diferentes y, en cada caso, la gente era más propensa a actuar para conseguir lo que necesitaba cuando hacíamos que las personas fueran las protagonistas en lugar de los roles. Cuando a las personas se les presenta una situación difícil y se dan cuenta de que las reglas fueron creadas por personas y no dictadas por los cielos, están más dispuestas a intentar cambiar la situación para que les funcione mejor. Dejan de lado las reglas inútiles y las reglas de cortesía o etiqueta. En el caso de la enfermera, ya no se seguía la regla de no molestar al personal médico cuando los participantes se dieron cuenta de que era solo una persona que solicitaba ayuda a otra. Adam era la persona perfecta con la que colaborar en estos estudios, ya que crea su propio camino en lugar de seguir reglas y convenciones sin pensar. Durante su entrevista para la admisión en Harvard, por ejemplo, realizó trucos de magia en lugar de simplemente hablar de sus logros. No hay contexto en el que seguir reglas sin sentido sea más perjudicial que cuando se trata de nuestra salud. Pensemos en el cáncer. Se envía una biopsia al laboratorio. Las células cancerosas no llegan con una etiqueta que diga: soy una célula cancerosa. Alguien debe examinar las células en el portaobjetos y decidir si son cancerosas o no. Hay algunas células para las que la patología es clara. Sin embargo, en situaciones ambiguas, un citólogo puede ver una célula como cancerosa mientras que otro citólogo puede verla de manera diferente. Esta ambigüedad casi nunca se comunica, por lo que una persona puede concluir que su diagnóstico es obvio, cuando en realidad dependía en gran medida del juicio humano. En la práctica, esto significa que a alguien se le puede decir que tiene cáncer y a otra persona con un conjunto prácticamente idéntico de criterios de diagnóstico se le puede decir que no tiene cáncer. El diagnóstico de cáncer desencadena una cascada de respuestas, algunas de las cuales pueden tener efectos negativos. Aunque nunca podremos saberlo con certeza, a menudo me he preguntado cuántas muertes por cáncer son resultado de que los pacientes se dan por vencidos debido a un compromiso cognitivo prematuro, mentalidad de que el cáncer es un asesino, en lugar de ser la consecuencia necesaria de la enfermedad. De todos modos, sabemos que los diagnósticos varían en los distintos hospitales, estados y países. En algunos casos, uno puede caer en una categoría más grave que en otros. Casi cuenta. Los costos ocultos del efecto límite. Si esperas el tren en el sótano de la zona de restauración de la Grand Central Terminal de Nueva York, te darás cuenta de algo peculiar pero constante. Dado el enorme volumen de tráfico y clientes, muchos de los restaurantes preparan previamente varios platos, por ejemplo, ensaladas. Si pides una exactamente igual a una ya preparada, te la sirven inmediatamente. Pero si te fijas bien, verás que cada ensalada tiene una fecha de caducidad, digamos 30 minutos. Un minuto antes de la fecha de caducidad, se trata de un manjar listo para comer con precio completo. Un minuto después, se tira a la basura. Los restaurantes ni siquiera tienen permitido regalarlo, ni siquiera a una persona sin hogar que firme 1.000.000 de descargos de responsabilidad, de nutritivo a aparentemente mortal, en el lapso de una sola rotación de la manecilla de un segundero de un reloj. Un atleta pierde la medalla por unos pocos milisegundos. Un paciente apenas alcanza el umbral para un diagnóstico. Un estudiante de derecho suspende el examen de abogacía por una pregunta.
¿Son estas personas realmente sustancialmente diferentes del medallista, del paciente sano que apenas alcanza el umbral, o del abogado que apenas aprueba el examen de abogacía? Todo en el mundo existe en un continuo, ya sea en velocidad, tamaño, virulencia o cualquier otra descripción posible que se pueda imaginar. Aún así, creamos y adoptamos distinciones tajantes sin pensar, y esas distinciones cambian vidas mucho más dramáticamente que las diferencias marginales. De hecho, todas las diferencias son arbitrarias, pero trazar líneas duras entre categorías oculta esta arbitrariedad y puede ser severamente perjudicial. Yo llamo a este daño resultante el efecto límite. Los ejemplos son infinitos. El coeficiente intelectual de alguien es 69 y el de otra persona es 70, pero solo el puntaje de 70 se considera dentro del rango de lo normal. No tenemos que ser estadísticos para saber que no hay una diferencia significativa entre 69 y 70. Sin embargo, una vez que la persona con el puntaje más bajo es etiquetada como cognitivamente deteriorada, su vida se desarrollará de manera diferente a la de la persona con una ventaja de un punto. Por supuesto, el efecto de la frontera también tiene un impacto en las fronteras literales. Antes de la Segunda Guerra Mundial, las diferencias entre la parte más meridional de Corea del Norte y la parte más septentrional de Corea del Sur, o la parte más occidental de Alemania del Este y la parte más oriental de Alemania del Oeste, eran insignificantes. Luego se trazaron líneas rígidas e impermeables, y hoy existen diferencias culturales sustanciales, incluso cuando, en el caso de Alemania, no existe una frontera real desde hace 3 décadas. El efecto límite tiene implicaciones en todos los niveles de nuestra vida, pero lo más importante para nosotros son las formas en que influye en nuestra salud. Mi estudiante de posgrado Peter Angol y la postdoctorada Karin Gonnet-Choval y yo probamos sus efectos en el diagnóstico de la diabetes. En el estudio de la diabetes, comparamos a pacientes cuyos niveles de azúcar en sangre estaban justo por debajo o justo por encima del umbral que indicaba prediabetes, es decir, normales altos frente a prediabéticos bajos. Nuestra hipótesis inicial era que aquellos que fueron clasificados como más enfermos terminarían enfermándose más, aunque una diferencia de un punto en estas puntuaciones médicas no tiene importancia estadística, dada la variación natural que conlleva la prueba. Cuando hablamos con varios endocrinólogos, todos coincidieron en que no había ninguna diferencia relevante entre alguien que tuviera un resultado de 5,6% o 5,7% en la prueba de hemoglobina glucosilada, A1C, que mide el nivel de azúcar en sangre. Sin embargo, hay que trazar un límite en algún punto, y el protocolo médico estándar es considerar normal a cualquier persona con un nivel de A1C por debajo del 5,7%. No corre riesgo inmediato de ser diabético. Sin embargo, alguien con un nivel de A1C del 5,7% o superior sí corre riesgo y se clasifica como prediabético. Una persona con un resultado de 6,5% o superior se considera diabética. El problema con estas etiquetas es que parecen diagnósticos definitivos, lo que oscurece su incertidumbre y oculta el elemento humano. Como resultado, la gente las acepta sin pensar, y eso nunca es bueno. Por ejemplo, cuando comparamos a pacientes que obtuvieron un 5,6% en la prueba de A1C con pacientes que obtuvieron un 5,7%, de nuevo, una diferencia que los endocrinólogos dijeron que era médicamente insignificante, encontramos una diferencia importante en sus trayectorias médicas posteriores. Se podría pensar que el hecho de que les digan que están al borde de desarrollar diabetes impulsaría a las personas a actuar para cambiar su destino médico. El gráfico a continuación cuenta otra historia trágica, ya que aquellos que recibieron la etiqueta de prediabéticos terminaron con resultados de A1C que se dispararon con el tiempo. En el caso de la diabetes, al menos parece ser un mito que un susto médico mejore el comportamiento. Resulta que ponerle a la gente una etiqueta de miedo hace que sea mucho más probable que desarrolle diabetes en el futuro. Tal vez se resignen a tener diabetes incluso después de un intento inicial de comer de manera diferente, se vuelvan menos cuidadosos con su dieta. Tal vez comiencen a hacer menos ejercicio, ya que asumen que ya tienen la enfermedad. O tal vez el cuerpo siga a la mente, que ahora cree que tiene una forma temprana de diabetes.
Por supuesto, algunos podrían objetar esta conclusión. Podrían argumentar que la probabilidad de desarrollar diabetes aumenta de manera lineal con cada aumento en la prueba de A1C, sin importar cuán pequeño sea. Es un argumento válido. Para ver si este era el caso, también analizamos a las personas que midieron un 5,5% frente a las que midieron un 5,6%. Si las etiquetas no estuvieran impulsando los diferentes resultados, entonces esperaríamos ver también una diferencia significativa en los resultados entre el 5,5% y el 5,6%. Pero no fue eso lo que descubrimos. En cambio, las personas que se encontraban en el extremo superior de lo normal tendían a permanecer normales. La etiqueta de saludables se mantuvo. Con el tiempo, tenían muchas menos probabilidades de desarrollar diabetes. Lamentablemente, lo mismo sucedió con las personas que se encontraban en el extremo inferior de la escala prediabética, con puntuaciones de 5,7% o 5,8%. Para estos pacientes, los números exactos de sus pruebas de A1C eran irrelevantes. Lo que importaba era la etiqueta aterradora, que inevitablemente conducía a resultados aterradores a largo plazo. La diferencia entre ser catalogado como prediabético o diabético o no serlo por poco se extiende a las primas de seguro y a la cobertura misma. El efecto límite hace que sea una enfermedad preexistente para una persona y no un problema para otra persona prácticamente idéntica. Aquí hay una lección más importante sobre los peligros de consumir información sanitaria sin pensar y dejar que el ruido de los datos determine nuestro destino. El lenguaje de la enfermedad, que en su mayor parte se basa en un modelo biomédico del cuerpo, y por lo tanto ignora el poder de la mente, crea una ilusión de que los síntomas son estables e inmanejables. Como resultado, las personas adoptan rápidamente respuestas y comportamientos.